¿Qué pasa, artistas? ¿Cómo estamos? Hoy en Artist Style vamos a estar hablando del nuevo proyecto que vamos a estar haciendo. Y no, enfermos de onda, no es este precisamente. Decir que nos queda por acabar el Super 5, que tenemos que hacer escape y bueno, los toppers de las copas de arriba, pero vamos a estar restaurando un motor de onda. Primeramente queríamos estar restaurando este, el cual es un motor que tenía montado yo en mi coche, es un de 16 a 6, un 1616 110 caballos. A pesar de tener un árbol solo, Honda ya hacía un doble balancín que tenía 16 válvulas. Bueno, decir que este motor lo teníamos montado en una carrocería, la cual aún, bueno, os la vamos a presentar más adelante en el canal, aún falta para ello, pero bueno, está ahí a punto de caramelo. Y la teníamos montada, circulamos con ella, nos duró un tiempo, pero nos dio problemas siempre. Consumía aceite, no había manera de sacar el consumo de aceite, le hicimos punta de culata, le hicimos retenes, seguía consumiendo aceite, volvimos a hacer retenes otra vez, seguía consumiendo aceite, y por no querer tocar la parte baja, pues al final pues no, se acabó rompiendo. Lo que pasó nunca lo supimos porque nunca llegamos a abrir lo que es el motor, pero bueno, pegó como una agarrada en una biela y empezó a hacer ruido, nos echaba humo negro, bueno, decidimos que estaba roto. Y por frustración y por no querer tocarlo más, hemos decidido cambiar de proyecto. Así que no vamos a estar reparando este motor. Bueno, decir que es un motor de 16 a 6 de Honda, que se montaba en carrocerías que son fabricadas del año 1988 a 1991. A pesar de compartir año de fabricación como mi Super 5, que es de febrero del 88, pues ya podéis apreciar que es un motor totalmente diferente, mucho más actual y bueno, digamos que Renault en esas épocas se quedaba muy atrás en comparación a Honda. Diferencias así significativas, pues absolutamente todo, como quien dice. Una cosa que hacía Honda de aquella época, que montaba solo un árbol, pero internamente trae como un doble balancín, el cual hace que tenga 16 válvulas igual. El Super 5 era distribución por cadena, esto ya es distribución por correa como cualquier coche más actual. No es carburación, ya es un coche con bueno, su control de admisión, su rampa de inyección y toda la vaina. Y nada, un coche mucho más actual a pesar de los años que comparte con el Super 5. Entonces diréis, si tienes este motor aquí de Honda de esos años, te hace falta para la carrocería que tienes, ¿por qué no lo reparas? Pues porque no. Nos hemos decidido que vamos a montar la siguiente versión, que es la que más nos gusta, que es un de 16 a 9. Vale, este sería el bloque del de 16 a 9, como podéis ver aquí la referencia. Y esto sería un 1616 de 130 caballos. Tiene las camisas perfectamente y los cilindros perfectamente, por lo que ahora tiene este poco aceitillo porque lo hemos tenido siempre con aceite para que no se hidara ni se fastidiara ni nada. Pero bueno, de aros y casquillos, de bancada, cicoñal, biela, está todo bastante bien dentro de las tolerancias. Entonces hemos decidido que de primeras no vamos a tocar lo que es la parte inferior, no vamos a estar haciendo absolutamente nada más que mantenimiento básico y puro. Vamos a estar cambiando el retén de cigüeñal del lado de la distribución, súper importante. Vamos a cambiar kit completo de embrague, antes retirar el volante motor y cambiar el retén de cigüeñal de este lado. Vale, ¿qué más cosas decir de él? Aquí nada, lleva el filtro de aceite, tal, este es el NOx sensor. Y por esta parte lo que vamos a estar también pensando en hacer es determinarnos por cambiar la bomba de aceite o no. ¿Por qué? Porque para cambiarle y montar una de origen no creo que lo haga porque este está bien, pero me recomendaron montar una bomba de aceite un poquito mejor. Entonces bueno, es una cosa que tenemos que meditar y tal. Sacar cárter, limpiar cárter, observar cómo está el rejillo de la chupona, porque no contenga ningún tipo de viruta ni partícula rara ahí por abajo. Meditar el tema de bombas de aceite, retenes, limpiar esto bien limpiado, embrague, retén embrague, y después ya nos dispondremos a lo que sería filtro. Aquí va lo que es el filtro de aceite, el cual vamos a estar instalando esta pieza. Esto sería un sándwich, el cual va antes del filtro de aceite y lo que hace es podernos
nos deja colocar el filtro de aceite para de aquí, de estas tomas, poder sacar un radiador de aceite para enfriar el aceite, y aparte de ello tienes estas tomas más pequeñitas para sacar lo que son los sensores para presión de aceite y temperatura de aceite. Trae esta junta tórica para que haga sello contra lo que es el elemento del bloque, y después la propia junta que trae el filtro es la que sella contra esta pieza. De esta manera es un paso intermedio entre lo que sería el bloque y el filtro, y nos permite sacar las tomas del radiador y sensores. Vale, otra cosa que vamos a tener que conseguir es este tubo. Es un tubo de refrigerante que va aquí en el bloque motor. Va esta pieza atornillada aquí físicamente, y después, mediante esta unión de una junta tórica, encaja aquí. ¿Por qué lo vamos a tener que cambiar? Vamos a tener que aprovechar y sanear lo que es esta pieza, y después cambiar esta, porque como se puede apreciar, está muy corroída hasta el punto de que, no sé si se aprecia la goma en el vídeo, pero está furado el tubo. Es un negro que se ve, es la goma. Entonces sacas la goma, hay aire. Como veis aquí, nada, conseguir un tubo de estos, o coger el del otro motor que viene sin estas tomas. Esta la trae, esta no, pero al fin y al cabo esta toma es soldarle un tubo. Entonces igual compramos uno como aprovechamos el otro, y conseguir este tubo que nos va a hacer falta. Vale, eso en relación a la parte baja. Ahora vamos a hablar de lo que es la parte alta del motor. Aquí tenemos la culata, ya está planificada, ya está con las válvulas montadas, esmiriladas. Le hemos dado unas pasadas de grano grueso y después de grano fino, de pasta de esmirilar. Aquí tenemos los dos árboles de levas, y ya tenemos lo que son los retenes cambiados. Nos faltaría por montar lo que son los muelles con las persillas y las tapetas. Así que eso, básicamente acabar de montar la culata con todo lo que ya tenemos hecho. Tenemos trabajo avanzado, retenes de válvulas, válvulas esmiriladas. Hay que montar los muelles, los árboles, cambiar estos dos retenes que ya los tenemos aquí, acabar de montar la parte alta de la culata, atornillar el coche y montar la tapa. Vale, tenemos aquí estos dos elementos, los cuales van montados en los árboles de levas, bueno, engranados con los árboles de levas. Uno de ellos es el distribuidor, el cual engrana en este árbol y va después a las bujías. Y después tenemos este elemento, que la verdad es que no tenemos ni idea de lo que hace. Sé que forma parte de la instalación, imagino que pegará la posición del motor o algo así, pero no tenemos ni idea de lo que hace. Esto, cuando lo montemos, vamos a tener que seguir el tema de la instalación, el orden de los cables y cómo está montado esto, ya que ¿por qué sospechamos que esto da la posición del motor o algo parecido? Porque si os fijáis, este distribuidor, que es el del motor biárbol que vamos a estar montando, frente a este, que es del motor monoárbol, por fuera físicamente se ve bastante similar. Digamos que la posición sería esta. Pero si nos fijamos en los conectores, tenemos el conector este de dos cables que lo respeta con este, y después tenemos este otro conector que vendría siendo este, que como veis saca mucho más cables. ¿Por qué? Porque este motor no trae este elemento engranado en ninguna parte. Entonces queremos pensar que la función que hace este elemento en este motor va integrada en el propio distribuidor. Por eso nos da la sensación de que debe ser posición del motor o de árbol o algo. En relación a la tapa, pues nada, decir que tenemos la junta también nueva. Nos faltaría por cambiar estas, que también son muy comunes, que fluyen aceite después, ya que sellan la propia tapa contra estos orificios, que es un tema de las bujías, y nos pueden hacer que después tengamos aceite encima de la bujía. Entonces hay que cambiar la tapa, o sea, la junta de la tapa, acabar de capar esta tapa, que está costando muchísimo sacar esta pintura, pintarla y ya estaría lista para montar. Vale, y este sería el colector de admisión de este motor. Tenemos junta nueva, como bien esta nueva, que contiene, sin sacar los circulitos, válvula PCV, rápida de inyección, inyectores y nada, es la admisión de origen de un 16 a 9. Cambios que vamos a estar haciendo: inyectores, vamos a plantear si los respetamos o metemos unos un poquito más grandes, ya que una vez que vamos a estar tocando por aquí, pues igual pensamos en cambiarlos. La junta nueva, como os he enseñado, y tenemos una rampa de inyección en aluminio que viene siendo esta, que ya trae el propio soporte del regulador por aquí
taponarla como ya está y por aquí meter la alimentación de combustible. Trae los soportes para los inyectores y vamos a cambiar la rampa de inyección por esta de aluminio. Ya hemos hablado de lo que vamos a montar, de la culata que vamos a montar, de los periféricos de la culata que vamos a montar, del colector de admisión, y ahora vamos a hablar del colector de escape. Vamos a estar montando este colector de escape, el cual es un 421. Lo teníamos montado en el de 16 a 6 y vamos a montar un el de 16 a 9. Como bien veis, trae conexión para sonda lambda de un cable, pero nuestro motor de 16 a 9 no trae sonda lambda, ni un cable, ni dos, ni nada, no trae ninguna. Así que o se la dejaremos puesta o le pondremos un tapón y montaremos este colector de escape. Y ahora vamos a tener que unir todas las piezas que hemos hablado. Para ello tenemos lo siguiente: para unir la culata con el bloque, punta de culata nueva, distribución completamente nueva, completa. Tenemos la polea de cigüeñal, la cual nos falta la chaveta, que se la vamos a estar sacando al motor de 16 a 6, que es exactamente igual, la polea de la distribución, el tensor nuevo de la distribución, la correa de distribución nueva y la bomba de agua, que no quiere salir y ya salió, y la bomba de agua. Vale, también le vamos a estar montando, ya que estamos, el termostato nuevo. Aquí todo con sus puntas. Vale, como sabéis que sobre todo por tema de ser monoárbol el otro motor y este biárbol, que tenemos sensores, digamos, diferentes en el distribuidor, ya que en este tenemos el distribuidor más un sensor en el otro árbol y el otro ser monoárbol lo hace todo del distribuidor. Tenemos la instalación completa de motor de este de 16 a 9. Esto sería la instalación completa de motor y estas serían las piñas que iría a la instalación del coche que va a la centralita. Vale, este es el alternador que vamos a estar montando, exactamente igual al de la 9 como la 6, pero bueno, este estaba funcionando bien y tal, así que directamente vamos a limpiar este y montar este. Y después el motor de arranque seguramente usemos el de la 6, ¿por qué? Porque este funcionaba, pero hay que meter unas cuantas horas de limpieza a esto y sanearlo porque tiene un aspecto un poco... Pero bueno, sigo diciendo que no se engaña el aspecto porque funcionaba perfecto. Vale, este sería lo que es el filtro de admisión completo de origen que lleva este motor. Tenemos el del 6 ahí, pero no lo vamos a enseñar porque es exactamente igual, como quien dice. Bueno, os lo muestro para que sepáis cómo es, pero que sepáis que esto no se va a la basura, pero casi, porque no es lo que vamos a estar montando. Y ahora sí que sí, esta es la admisión que vamos a estar montando. Vale, aquí tendríamos todos los tacos de motor que vamos a tener que andar escogiendo cuáles son. El de brake, bueno, todos. Y esto hace muchos años que no lo miro, pero creo recordar que este creo que era el que llevaba en el sitio del T-Brake, ya lo tengo aquí marcado, ya que este valía para el motor a 6, pero sin embargo creo que no me va a valer a la 9 que voy a montar, pero de todas formas lo guardé para comprobarlo. Vale, y esto nada, tenemos aquí las tapas de la distribución, que a través de ella, bueno, está un taco motor que iría aquí anclado, y después la carrocería y tal. Y después tenemos aquí lo que es la caja de cambios que venía con este motor. ¿Qué queremos mirar y saber destacar? Tenemos tanto los paliares que teníamos en el A6 como en el A9, así que después veremos si son compatibles, si tenemos que montar lo que tenía ese motor, bueno, veremos cuáles son los que nos hacen falta. ¿Qué también queremos saber? Tenemos que comprobar, que aún no lo hemos hecho, si esta caja de cambios y la del A6 nos valen. Yo entiendo que sí, pero lo tenemos sin comprobar.
Entonces, ¿qué miraremos? Miraremos las referencias, cuál es más corta, y montaremos la que es más corta de los dos en el caso de que valga. Así que nada, artistas, montaremos este motor, acabaremos otro proyecto que tenemos por ahí a medias, le acabaremos las dos pijaditas que nos quedan del Super 5 y traeremos la carrocería nueva para montarle este motor aquí abajo. Así que suscríbete, dale a like y ¡vamos!